Sesión ordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional. Jueves 7 de enero de 2021. Vista conjunta de causas, roles 9433, 9451, 9588, 9609, 9636, 9638, 9647, 9655, 9659, 9660, 9665, 9675, 9684, 9685, 9686, 9693, 9695, 9703, 9704, 9705, 9708, 9715, 9716, 9718, 9731, 9734, 9738, 9740, 9745, 9748, 9773, 9774, 9777, 9780, 9783, 9788, 9799, 9803 y 9809. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 1, inciso segundo de la Ley 18.216. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señora presidenta. Conforme al auto acordado de vistas de causa de este Tribunal Constitucional, certifico que la presente audiencia se lleva a efecto por medios telemáticos, siendo integrado el Pleno del Tribunal por 9 de sus señoras y señores ministros y sin la asistencia del ministro señor Romero. En las 40 causas en tabla, se solicita la inaplicabilidad del artículo 1, inciso segundo de la Ley 18.216 de penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad, en cuanto dispone que el juez no puede decretar la sustitución de la pena en los casos de ciertos delitos contemplados en la Ley 17.798 sobre control de armas. Las alegaciones de inconstitucionalidad se centran en lo esencial en la afectación de la igualdad ante la ley, en la infracción del debido proceso y así como en la afectación de los principios de proporcionalidad de la pena y de reinserción social. Además, en varias de las causas en tabla se impugnaba el artículo 17b, inciso segundo de la Ley de Control de Armas en lo relativo a la determinación de quantum de las penas. Todos los requerimientos fueron declarados parcialmente inadmisibles en esta parte, siguiendo las salas respectivas del tribunal al efecto criterio uniformemente asentado en centenares de sentencias de fondo de este tribunal que han rechazado desde el año 2017 la impugnación respecto al artículo 17b. En este sentido, no argumentándose nuevos antecedentes o nuevas cuestiones jurídicas para cambiar dicho criterio, el tribunal ha seguido en adelante el criterio de admisibilidad parcial en todas las causas relativas a ley de control de armas y solo respecto de la impugnación del artículo 1 en la parte señalada de la ley de penas sustitutivas. El Ministerio Público se hizo parte y formuló oposición en 14 causas, correspondientes a los expedientes 1, 2, 5, 8, 14, 18, 20, 23, 29, 30, 31, 36, 37 y 40. Solicita el rechazo en esta parte bajo el argumento de que el artículo 1 de la Ley de Penas Sustitutivas no recibe aplicación, atendida la entidad y gravedad de los delitos concernidos o bien por existencia de condenas pretéritas, lo que determina el incumplimiento de los requisitos respectivos para aplicar penas sustitutivas. Además, respecto a las causas 1 y 2 en tabla, la Fiscalía también formula oposición atendida la naturaleza de la imputación penal. Y respecto a la causa número 36, por existir un requerimiento anterior que fue declarado inadmisible. Tanto la Defensoría Penal Pública como el Ministerio Público dejaron además a disposición del tribunal minuta de alegato de sus minuta de alegato por escrito, perdón. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias. Por el requerente, en causa rol 9433 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Claudio Tolosa. Muchas gracias, señora presidenta, y con la venia de este excelentísimo tribunal sostengo el requerimiento de inaplicabilidad en contra del artículo 1, inciso segundo de la Ley 18.216.
Señalar que mi representado fue condenado por el delito de violación impropia, su señoría. Estamos hablando de delito de violación impropia a una pena de 5 años y un día en consideración principalmente de su irreprochable conducta anterior. Señalar que se le condena por este delito, un delito no reiterado, un delito de fecha única que consta del 13 de agosto del año 2016. Así las cosas, señalar que mi representado de actuales 24 años de edad o de 20 años de edad a la época de comisión del delito es una persona aún joven que se encuentra ya condenada con sentencia ejecutoriada. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la situación actual se funda en la solicitud de una pena sustitutiva o una sentencia no ejecutoriada. Mi representado ya está condenado, incluso ya lleva más de la mitad de la pena cumplida, a puerta de cumplir los 2/3 en mayo de este año. Mi representado se está solicitando la interrupción de la pena privativa de libertad en virtud del artículo 33 de la ley 18.216. Así las cosas, discutido ante el juzgado de garantía, entendiendo que se cumplen todos los requisitos objetivos y subjetivos del artículo 33, la única causal en virtud de la cual dicho tribunal rechazó la solicitud es la del artículo cuya inaplicabilidad hoy día se solicita. Así las cosas, se genera gestión pendiente apelando ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, recurso que se encuentra en suspenso mientras no se resuelva el presente requerimiento. Dentro de esto es súper importante un argumento específico de la causa para tener en consideración por parte de su señoría excelentísima, el cual es el informe técnico emanado del Centro de Reinserción Social de Linares. Dentro de los requisitos del artículo 33, claramente, el inciso primero no exige un informe técnico, el cual establezca las posibilidades de reincidencia del condenado. Respecto a mi representado, el señor Camilo, se establece que el riesgo de reincidencia es medio, pese a ser un delito de violación. Y al ser un riesgo de reincidencia medio, el mismo informe del Centro de Reinserción Social establece que recomienda la interrupción de la pena privativa de libertad. Es decir, ese informe es súper importante porque es de una entidad pública. Por ejemplo, hay otros fallos, los cuales ya han sido resueltos por este excelentísimo tribunal, uno que es fallo, el otro un voto acordado con igualdad de votos. Por ejemplo, el fallo 6.506 del año 2019, en el cual este excelentísimo tribunal ya acogió un requerimiento de inaplicabilidad, también tratándose de un delito de violación impropia, claramente en circunstancias diferentes, como por ejemplo la menor penalidad que existía en esa oportunidad. También tenemos la sentencia 8.726-2020, la cual, si bien es cierto, no alcanzó a hacer fallo por cuanto existió igualdad de votos, estamos hablando que también se trataba de un requerimiento fundado en el mismo delito. ¿Por qué lo cito? Porque en esos otros dos fallos, ¿cuál era la diferencia? Estábamos frente a sentencias no ejecutoriadas, por lo cual se estaba fundando la solicitud de requerimiento para optar una pena sustitutiva, de esas del catálogo del artículo primero. No así del artículo 33, como hoy día lo señalo yo. ¿Por qué? Respecto a Camilo, lo que sucede en la especie es que, como digo, ya lleva aproximadamente 36 meses, casi 36 meses de cumplimiento de condena efectivo. Estamos hablando que lo que le resta, casi un tercio, efectivamente 24 meses, su señoría excelentísima, lo que le resta por cumplir, el primero está a puerta de poder optar una libertad condicional. Y segundo, lo que tenemos hoy día es un informe técnico emanado en virtud de entrevistas que se le han realizado de manera correlativa por parte del CREX. Eso significa que lo que hoy día yo vengo a diferenciar es lo siguiente: mi representado ya ha estado sujeto al sistema carcelario, ya ha estado con cumplimiento efectivo, y hoy día el mismo Centro de Reinserción Social, el cual claramente vende Gendarmería, es el mismo el que señala que se recomienda una libertad por cuanto ya ha estado sujeto al control de ellos mismos. Esta circunstancia, insisto, consta en el informe técnico, su señoría excelentísima. Para ir cerrando en virtud del tiempo que se me ha concedido, solamente señalar lo siguiente. Hoy día yo alego que existe desigualdad ante la ley y desproporción. Claramente son los principios contrarios los que se están afectando. Constitución Política de la República, artículo 19, número 2, 19, número 3, artículo 1, y también Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, que por razón de economía procesal dejo a lo ya señalado en el requerimiento. Pues la situación es esta. La comparación que hago yo para decir que hay desigualdad y desproporción es con otro delito, el cual ha sido diferente a los fallos ya citados previamente. Hoy día estamos hablando que el delito que comparo es con el abuso sexual agravado del artículo 365 bis, número 2. ¿Por qué? Entendiendo que la violación impropia tiene una penalidad y una lesividad en abstracto de presión mayor en cualquiera de sus grados, 5 años y un día 20, yo lo comparo con el artículo 365 bis, número 2, cuando recae sobre menor de 14 el abuso sexual agravado, tiene la misma penalidad, su señoría excelentísima, 5 años y un día 20. Del punto de vista lesivo, es lo mismo. Del punto de vista del bien jurídico protegido, indemnidad sexual, es lo mismo. Claramente el disvalor, como señala el Ministerio Público, es correcto en su traslado evacuado, no es el mismo. Estamos hablando que la violación en sí tiene otro tipo penal al del abuso sexual agravado, pero desde el punto de vista de su penalidad, que es una forma objetiva de analizar, en este caso, la igualdad de los delitos, es la misma, presión mayor en cualquiera de sus grados. Y desde el punto de vista del bien jurídico protegido, indemnidad sexual, sería lo mismo, por lo cual es un delito el cual yo objetivamente los puedo comparar para decir por qué es desigual. Y con esto concluyo. ¿Por qué es desigual?
Porque si yo analizo el artículo 1, inciso segundo de la ley 18.216, se establece la improcedencia de las penas sustitutivas, o artículo 33 en la especie, respecto a la violación impropia, pero no respecto al abuso sexual agravado. Ahí es desigual, porque en dos situaciones idénticas, un juez que tiene que resolver una pena sustitutiva o una interrupción de pena privativa de libertad respecto a una persona por una violación impropia, no lo puede por el artículo 1, inciso segundo. Y respecto a una persona por abuso sexual agravado, sí lo puede conceder porque no está dentro de tal provisión. Esa es la desigualdad y esa es la desproporción en lo que genera injusticia por parte de Camilo. Injusticia entendía que es la aplicación al caso concreto. Y en este caso concreto, Camilo se encuentra en desventaja respecto a una persona que estaría en la misma situación, pero por ese delito ya señalado con idéntica lesividad y con idéntica indemnidad sexual como bien jurídico protegido. Para cerrar, señoría excelentísima, solamente señalar que recordemos que uno de los fines de la pena es la reinserción social. Así ya se ha señalado en otros países de este excelentísimo tribunal, así también consta en la Convención Americana de Derechos Humanos, pese a que no está estrictamente señalada en la Constitución Política de la República, y esta reinserción social debe ser tenida a la vista, considerando la pena mínima que se impuso a mi representado 5 años y un día, en circunstancias que se solicitaban 8 años, teniendo en consideración la irreprochable conducta anterior, teniendo en consideración sus 24 años de edad, teniendo en consideración que lleva a cumplir 2/3 de la pena, y teniendo en consideración el informe del Centro de Reinserción Social, el cual da cuenta que recomiendan ellos la libertad. Por estas razones solicito se acoja el presente requerimiento. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias al excelentísimo tribunal. Gracias a usted. Para la Defensoría Penal Pública, en las causas roles 9451 y 9675, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Claudio Fierro. Muchas gracias, señora Presidenta, por la autorización de este excelentísimo tribunal. La Defensa Penal Pública alega en primer lugar, en representación de doña Yulitza Escobedo Rodríguez, solicitando de ella se sirva acoger el presente requerimiento donde impugnamos el artículo 1 y 2 de la ley 18.216. Efectivamente, excelentísimo tribunal, nuestra representada fue formalizada y acusada posteriormente y condenada por el delito de homicidio simple, en calidad de autora. Nuestra imputada tiene 23 años, está en prisión preventiva desde el 10 de enero del año 2020, por lo tanto este domingo cumpliría un año en prisión preventiva. Excelentísimo tribunal, existe una gestión pendiente que luego de un procedimiento abreviado en donde se condena a nuestro representante a la pena de 3 años de presidio menor en su grado máximo por el delito de homicidio, la defensa presenta un recurso de apelación en contra de esta sentencia. Con fecha, ya sabemos, 21 de octubre, este tribunal excelentísimo acoge a tramitación este requerimiento. Los fundamentos de la apelación es que efectivamente el tribunal cierra el debate y procede a dictar una sentencia y contrario a lo solicitado en su acusación, y aquí quiero llamar la atención de este excelentísimo tribunal por el Ministerio Público y lo solicitado por la defensa, contrario inclusive a la información que el propio tribunal había dado momentos antes a la sentencia al consultar su aprobación para este procedimiento abreviado, en que le aseguró que en caso de ser condenado sería en calidad de cómplice, no de autora, como la condena el tribunal. El tribunal evidentemente cambia de parecer y la condenó por el delito de homicidio simple consumado en calidad de autora y no como cómplice, como los 3 intervinientes habían acordado previamente. Y además, privando a mi representada, por cierto, del derecho a la libertad vigilada intensiva, con el argumento de que existía un evidente grado de maldad con el que habría actuado en estos hechos. Esos son los argumentos. Por lo tanto, excelentísimo tribunal se condena, ya sabemos, como autor de un homicidio a mi representado cuando la calificación jurídica que correspondía era la de cómplice según la teoría del caso de la defensa y la del Ministerio Público. Por eso nos llama la atención la presencia del Ministerio Público en la causa que estamos discutiendo en este momento. Además de una de las consideraciones que permitieron aceptar este procedimiento abreviado. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, debido a lo anterior, se le niega esta posibilidad de acceder a esta pena sustitutiva y no procede, ¿cierto?, esta facultad establecida en el inciso que está precedentemente ya señalado, ni en la del artículo 33 de la ley 18.216, tratándose de autores de los delitos consumados previstos en el artículo 141, inciso tercero, cuarto, quinto, 142, 150 y, por cierto, 391 del Código Penal. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, acá nos parece que bastante también es plausible atender que ya está dentro de la hipótesis del artículo 11, número 6 del Código Penal, irreprochable conducta anterior, y también se le reconoce el 11, número 9, es decir, una colaboración sustancial con la investigación. ¿Cuál es la posición que hace el Ministerio Público? Es bastante genérica, se funda en la exclusión, ¿verdad?, del delito de homicidio dentro del estatuto, pero lamentablemente, insistimos, lo que ocurre en la audiencia del procedimiento abreviado es que el Ministerio Público manifestó toda su complacencia para que fuese condenada por el delito en su calidad de cómplice. Excelentísimo tribunal, existe un informe psicológico de la perito Valentina Carreño, donde señala que nuestra representada tiene un nivel educacional completo
medio, es decir, enseñanza media completa, que la hizo en la modalidad 2 años por 1, donde efectivamente ella durante ese tiempo se dedicó a trabajar en la clínica de la Universidad Católica y también en un condominio en la comuna de Las Condes, y el resto del tiempo se dedicaba a cuidar a su abuela. Eso es lo que está consignado, ¿verdad?, en este informe social, uno de nuestros informes sociales, donde se señala que presenta un proyecto de vida claro, siendo una de sus principales metas encontrar un trabajo estable que le permita complementar con sus estudios superiores y ahorrar para su propia casa. En relación a las condiciones ya señaladas, excelentísimo tribunal, nosotros entendemos que ella posee características y condiciones personales y psicológicas que se ajustan a la vida en libertad, no representando un trastorno de personalidad, ni psicopático, ni trastorno antisocial, como señalan nuestros informes psicosociales, que pudiese afectar su conducta dentro de un entorno social adecuado, teniendo a su vez una importante red de contención emocional, como los abuelas y sus hermanos. Por lo tanto, excelentísimo tribunal también, y con esto ya voy terminando mi primera alegación, en el segundo informe social, que también se acompaña por parte de la defensa a cargo de la perito Francisca Requena, se señala que esta referida cuenta con arraigo social familiar, lo que permite indicar que tiene un apoyo, contención y seguridad a nivel familiar. La perito suscribe en la presente pericia que cuenta con este arraigo, con proyecciones de reinserción y actitudes personales que permiten, ¿ya?, que pueda cumplir su pena mediante una pena sustitutiva, libertad vigilada intensiva, con la intervención, orientación y supervisión de un delegado. Eso es la primera alegación, su señoría excelentísima. Respecto a don José Correa Jara, también solicitamos se acoger el presente requerimiento, donde también se impugna el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216. Hacemos presente que también existe una gestión pendiente, que es un recurso de apelación que fue deducido por la Intendencia de la Tercera Región, que está pendiente todavía ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó. Nuestro representado tiene 20 años, está con un arresto domiciliario total desde el 22 de noviembre del año 2019. Un año, casi 2 meses, ¿cierto?, dentro de esta medida cautelar bastante intensa. Ya sabíamos que, por lo que se señala en la relación y por lo que acabamos de comentar, que efectivamente existe una gestión pendiente que está hoy día en la Corte de Apelaciones de Copiapó, puesto que el Tribunal de Garantía le concede la pena sustitutiva a nuestro representado, y una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, de acuerdo a los antecedentes sociales y particulares características del caso y de nuestro representado. Ante eso es que la Intendencia Regional de Atacama se alza con un recurso de apelación. Los antecedentes de este recurso de apelación efectivamente dicen relación con que estaríamos en presencia en un contexto de excepción constitucional y que frente a extraordinarias situaciones de conmoción social ocurren los presentes hechos. Recordemos que en este caso se trata de un porte de artefacto incendiario de vía pública y un porte de elementos conocidamente para cometer un delito. Por otro lado, excelentísimo tribunal, nosotros entendemos que el hecho público notorio dispensa a los intervinientes de su acreditación a través de elementos probatorios. Por lo tanto, en ambos casos los delitos son delitos de carácter abstracto y de mera tenencia, por lo que nos generan un resultado típico que lesione bienes jurídicos. Ese ha sido el argumento permanente de la defensa. Y por otro lado, en el caso de otorgamiento de la pena sustitutiva es contrario, o el no otorgamiento es contrario al precepto legal impugnado, pero esto no la vuelve contrario a derecho si tenemos en consideración que nuestro ordenamiento jurídico se integra también por las normas constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos, como ha sido la maciza línea jurisprudencial de este excelentísimo tribunal, donde debe prevalecer siempre la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad, principios de rango supralegal, por lo demás que desplaza esta aplicación formalista y automática de la provisión de pena sustitutiva, teniendo en consideración principios cardinales, como ya se ha señalado, de subsidiariedad como última ratio y de fragmentariedad. Excelentísimo tribunal, claramente acá existen circunstancias modificatorias que también es posible atender. También 11 número 6 del Código Penal, irreprochable conducta anterior, 11 número 9, colaboración sustancial, y ya sabemos que se le condena una pena de 3 años de un día de presidio menor en su grado máximo por este delito de artefactos fabricados en base a elementos prohibidos, y también a la pena de 41 días de prisión en su grado máximo por el delito de portar elementos conocidamente, elementos para la comisión de un delito de robo. Excelentísimo tribunal, ¿qué es lo que dijo el Tribunal de Garantía cuando le concede la pena sustitutiva a nuestro representado, haciendo, por cierto, un correcto control de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad? En el considerando séptimo, ¿qué se señala? Que respecto a la petición de la querellante en orden a no conceder la pena sustitutiva de libertad vigilada, lo cierto es que en la especie, a juicio de este magistrado, se señala, se dan todos los presupuestos establecidos en el artículo 15 bis de la ley 18.216, la entidad de la pena y también los requisitos objetivos.
Estos que han sido acreditados mediante la incorporación de informes sociales por parte de la defensa que da cuenta de antecedentes favorables para que esta pena la pueda persuadir de no cometer delitos, por tanto se va a rechazar la petición de la abogada de la Intendencia y se va a conceder la libertad vigilada. ¿Cuáles son los aspectos relevantes? Insistimos, y con esto ya voy cerrando, excelentísimo tribunal, de esta comisión de delito, peligro y de mera tenencia, y los hechos condenados impiden predicar una afectación al orden público, no existe una afectación a bienes jurídicos supraindividuales ni personales, no hay daño a personas ni a propiedad fiscal ni privada. El primer peritaje es de la señora Francisca Morales, asistente social, establece que nuestro representado está en segundo año en la Universidad de Atacama, estudiando técnico en electricidad, no tiene ningún tipo de contagio criminógeno, ni consumo de sustancias ilícitas, cuenta con una potente red de apoyo familiar que en términos moral, afectivos, habitacionales y económicos, ¿cierto?, se caracteriza por ser una persona tranquila y con proyecciones de vida claras. Por otro lado, el peritaje social del señor Inti Araya señala también, da cuenta de que nuestro representado está cursando, ¿cierto?, este segundo año en la Universidad de Atacama, en la Facultad Tecnológica, y que durante sus estudios medios recibió diversos reconocimientos por su desempeño escolar, entre ellos alumno destacado en la especialidad de electricidad y como alumno practicante destacado en su proceso de formación dual, entregado por la empresa minera Atacama COSAM. Tras concluir sus estudios medios, ingresa el año 2019 a la carrera de tecnólogo en electricidad de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Atacama, donde junto a su hermano, teniendo ambos gratuidad estatal en atención a su situación socioeconómica, y también en este nivel su rendimiento ha sido óptimo, logrando cerrar su primer año lectivo con adecuadas calificaciones. El año 2020, excelentísimo tribunal, cursa su carrera de manera absolutamente virtual, por lo tanto no existe ningún tipo de contagio criminógeno. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, y aquí sí que cierro, me quedo con estos dos argumentos de fondo que ya ha levantado desde hace algunos años este excelentísimo tribunal, con estas dos líneas argumentativas en torno a la reinserción social, efectivamente, y de una segunda línea argumentativa que dice relación con la proporcionalidad de las penas, y en este sentido se consideran estos principios, ya decíamos, de subsidiariedad y fragmentariedad en última ratio del derecho penal, principios que entran en abierta contradicción con estas normas que nosotros hemos impugnado. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, excelentísima señora, excelentísimos señores, nuestra petición es que se acojan estos dos requerimientos y en definitiva se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el requerente, en causa rol 9588 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don José Mella. Muchas gracias, señoría excelentísima. Vengo a negar el presente recurso de inaplicabilidad o requerimiento de inaplicabilidad en favor de mi representado Marcelo Alejandro Venegas Frau, solicitando la no aplicación, ¿no es cierto?, del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, en el sentido de no conceder pena sustitutiva a mi representado, quien fue formalizado, ¿no es cierto?, con fecha 29 de mayo del año 2020 por los siguientes delitos, señoría excelentísima, para decir la de tenencia ilegal de arma de fuego, receptación de la misma e infracción al artículo 318 del Código Penal. Hacer presente, su señoría excelentísima, que mi representado, luego de una exhaustiva investigación por parte del Ministerio Público, aplicó una decisión de no perseverar respecto del delito de robo con intimidación, con fecha 9 de septiembre del año 2020, ello al tenor de la declaración que brindó, ¿no es cierto?, la supuesta víctima en los hechos, que señaló, y me permito leer solamente esa parte, que dice que ninguno de los que iban en el auto alcanzaron a amenazarnos, a robarnos, y ahí le avisamos inmediatamente a Carabineros, que no logró interceptar a uno de los que andaba en la camioneta, que era nuestro defendido, seguirlo y detenerlo. Señoría excelentísima, hacer presente que nosotros venimos solicitando la no aplicación, ¿no es cierto?, del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, en el sentido, ¿no es cierto?, de que esta norma, en el caso de mi representado, que ha sido formalizado por el delito del artículo 9, inciso primero, ¿no es cierto?, de la ley 17798, la cual tiene asignada una pena de presidio menor en su grado máximo, no podría ser primeramente acreedor de alguna pena alternativa, una pena, digamos, una salida alternativa en virtud de la luz o a la luz de los artículos 237 y 241 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, dicha norma que venimos solicitando su no aplicación será necesariamente considerada por el tribunal en caso que el tribunal no señale dicha no aplicabilidad.
En ese sentido, su señoría excelentísima, hace presente que esta causa se encuentra plenamente vigente, por cuanto está en un plazo de investigación vigente. Nuestro representado se encuentra ininterrumpidamente privado de libertad desde el día 29 de mayo del año 2020. Hacer también presente, su señoría, que se me quedaba en el tintero, nuestro representado tiene o ostenta irreprochable conducta anterior, tiene 22 años y no ha tenido ni siquiera registro del sistema de apoyo fiscal. Ahora bien, su señoría excelentísima, nosotros creemos que esta norma, que ya venimos cuestionando, infringe, ¿no es cierto?, lo preceptuado primeramente en el artículo 1 de la Constitución Política de la República, así también en el artículo 19, número 2 del mismo cuerpo legal, o del cuerpo constitucional, y los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también el artículo 1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, su señoría excelentísima, creemos que esta misma norma transgrede, ¿no es cierto?, el principio de proporcionalidad que está contenido en el artículo 19, número 3, inciso sexto de nuestra Carta Fundamental. En ese sentido, su señoría excelentísima, nosotros creemos que, si bien el bien jurídico protegido, ¿no es cierto?, en este tipo de delitos es el orden público, y que el delito, ¿no es cierto?, está estructurado bajo la forma de un delito de peligro abstracto, vale decir que solamente basta la peligrosidad para la sanción. No es menos cierto, su señoría excelentísima, que esta estructura de delito no es compartida por una serie de otros delitos que están contenidos en diversos cuerpos penales de nuestro ordenamiento jurídico, y sin embargo, teniendo, ¿no es cierto?, el mismo bien jurídico protegido, la misma pena, digamos, aplicable, ¿no es cierto?, y digamos que se trata de delito de peligro abstracto, no obstante, nuestro representado, en caso de ser condenado, no optaría a una pena sustitutiva de la ley 18.216 por este ya mencionado inciso segundo del artículo 1 de la ley 18.216 modificada por la 20.603. Creemos, su señoría excelentísima, que no hay una razón o un fundamento razonable u objetivo para que esta diferenciación signifique que nuestro representado, aun cuando cumpliera los requisitos del artículo 15 o 15 bis de la ley 18.216, que fue modificada, como ya dije, por la 20.603, no puede acceder a una pena sustitutiva como sería una libertad vigilada intensiva. Ya señalamos que él tiene irreprochable conducta anterior, por lo tanto podría perfectamente postular a una pena de ese cumplimiento alternativo. Creemos, su señoría excelentísima, que hay una falta de idoneidad respecto de esta por parte del legislador en cuanto a señalar, ¿no es cierto?, esta sanción tan severa para este tipo de delitos contenidos en la 17.798, en el sentido, ¿no es cierto?, de que nuestra Constitución, si bien no consagra, ¿no es cierto?, este principio de la reinserción social, sí está consagrado en otras normas de carácter supraconstitucional, vale decir, los tratados internacionales ratificados por nuestro Estado de Chile, a la luz del artículo 5, inciso segundo de la Constitución Política de la República. Me estoy refiriendo, su señoría excelentísima, a la Convención Americana de Derechos Humanos, que está incorporada, como ya señalado, por digamos, este mecanismo que establece nuestra Constitución Política. En cuanto a que su artículo 5.6 señala, su señoría excelentísima, que las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados. En este sentido, su señoría excelentísima, creemos que la norma que nosotros venimos denunciando transgrede dicho principio, por lo tanto debe ser, y como el Tribunal Constitucional es el llamado a pronunciarse al respecto, ¿no es cierto?, de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, digo, de los preceptos legales, como en este caso del inciso ya mencionado, que recurrimos a la autoridad de vuestro Estado para que dicha inaplicabilidad se declare por el Tribunal de su señoría excelentísima. Asimismo, su señoría, estos preceptos o este precepto que venimos denunciando también transgrede lo que es el principio de de un procedimiento justo y racional, que también está establecido en nuestro numeral sexto del artículo 19, número 3, ¿cierto?, en el cual se consagra que siempre deben establecerse siempre garantías de un procedimiento y de investigaciones racionales y justos. Entendemos nosotros, excelentísima, que con esta aplicación de esta norma no se estaría cumpliendo dicho mandato o dicha, digamos, principio constitucional. Creemos que este artículo, inciso segundo del artículo 1, transgrede, ¿no es cierto?, esta ley 18.016, transgrede dicho... ¿Perdón? Su tiempo ya ha transcurrido. Eso, por favor, cierre. Su señoría, en razón de lo anterior y creyendo que el excelentísimo tribunal de su señoría excelentísima es el competente para mencionar o pronunciarse al respecto de este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, es que hemos recurrido ante su señoría excelentísima a fin de que se pronuncie que respecto a nuestro representado, quien está siendo juzgado, ¿no es cierto?, por el 10º juzgado de garantía en la causa RIC 1442-2020, se pronuncia respecto a declarar que, en definitiva, no se aplique
el artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216, para el efecto de que él pueda, ¿no es cierto?, optar a una pena sustitutiva a la luz de la ley 18.216, modificada por la ley 3.603, su señoría. Ello porque, ¿no es cierto?, ya dijimos los artículos primero y 19, números 2 y 3 de la Constitución Política de la República, los artículos 1.1, 24... El abogado. Dígame, señoría. Ha accedido un 40% del tiempo asignado. Ya, su señoría. Esa sería la solicitud, señoría. Muchas gracias. Gracias. Por el requirente, en causa rol 9609 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Valentina Obregón. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal y con vuestra autorización, alego en causa rol 9609, número 4 de la presente tabla, por el requirente, don Jorge Urracit, requiriendo se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216, ya que se entiende que la aplicación de este precepto, en concreto en este caso, supone una vulneración a los artículos número 1 y 19, número 2 y 3 de la Constitución Política de la República, transgrediendo principios internacionalmente reconocidos y garantizados por un Estado de Derecho como el nuestro, principios como lo son la dignidad humana, la igualdad ante la ley, el debido proceso, la proporcionalidad en las penas y la reinserción social. Lo anterior, su señoría ilustrísima, y por razones de tiempo ya fue expuesto en el debido requerimiento y solicito respetuosamente se tengan por incorporado a mi alegato. Su señoría excelentísima, mi representado fue formalizado con fecha 14 de octubre del año 2020 por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones. Sucintamente, su señoría excelentísima, y en la parte pertinente, la formalización llevada a cabo por el Ministerio Público decía relación con lo siguiente, que con fecha 30 de julio del año 2020, en virtud de una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público en conjunto con personal de OS7 de Carabineros, y en base a una orden de investigar debidamente autorizada la figura del agente revelador, se concurre hasta el domicilio ubicado en campos de deporte sin número de la ciudad de Bulnes, en donde el agente revelador logra la compra de una dosis de clorhidrato de cocaína, la que le vende la coimputada en esta causa, doña Karina Pino. Luego, en base a una autorización de entrada y registro emitida por el juzgado de garantía de Bulnes, se logra incautar diversas especies que le son imputadas hasta coimputadas. Y respecto de mi representado, el día de hoy, su señoría excelentísima, la formalización dice relación con lo siguiente, que en dicho día y hora, el imputado Jorge Reinaldo Urra Muñoz poseyó sin autorización alguna que lo legitimara una pistola marca Star, calibre 6.25, con 6 municiones en su interior sin percutar. Esto es lo que dice relación con la formalización, su señoría excelentísima. En cuanto a las diligencias pendientes, a la fecha de interposición de este requerimiento, su señoría excelentísima, la diligencia pendiente era una audiencia de procedimiento abreviado que estaba agendada ante el juzgado de garantía de Bulnes. Como se ha señalado anteriormente, sus señorías excelentísimas, al momento de establecer la prognosis de pena probable, mi representado puede optar a una pena sustitutiva de las penas restrictivas o de libertad de las establecidas en la ley 18.216. Esto se refuerza aún más, su señoría excelentísima, con el hecho de que en el presente requerimiento no existió oposición por parte del Ministerio Público. En cuanto al fondo, su señoría excelentísima, está lo señalado de manera sostenida por este excelentísimo tribunal en cuanto a los principios de reinserción social, de uso racional de las penas de libertad, de proporcionalidad en la imposición de la pena. Y entendemos, sus señorías excelentísimas, que el presente precepto vulnera garantías constitucionales respecto de mi representado, ya que existe una discriminación arbitraria respecto de él, puesto que otras personas en esta misma posición, o incluso personas con delitos con mayor penalidad, pueden optar a estas penas sustitutivas establecidas en la ley 18.216. Sin embargo, mi representado, en base a este precepto del artículo 1, inciso segundo de la ley 18.216, no puede optar. Una situación que a todas luces, su señoría excelentísima, es una discriminación arbitraria respecto de él. Se le está negando, entonces, en el caso sublite, su señoría excelentísima, esta opción a mi representado. Se están negando
penas sustitutivas a una persona que no tiene contagio criminológico, una persona con un fuerte arraigo familiar, una persona con trabajo estable, con domicilio comprobable, y que, como ya indiqué, durante el tiempo de la investigación y anteriormente no se ha visto expuesta a este contagio criminológico. Se está buscando entonces que esta persona con estas características ya señaladas, su señoría excelentísima, cumpla efectivamente una pena cuando la ley, la legislación pertinente le podría permitir cumplir esta pena según las penas sustitutivas establecidas en la ley 18.216. Por este motivo, su señoría excelentísima, esta parte solicita se acoja en todas sus partes el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y, en definitiva, se declare inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 1, inciso segundo de la ley 18.216 respecto a mi representado. Eso es todo, su excelentísimo tribunal. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el requerente, en causa rol 9655 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don José Núñez. Buenos días, su señoría excelentísimo. Comparece, tal como ya lo señaló, José Núñez Avilés, en representación del requerente don Franco Córdoba, y con la venia de este excelentísimo Tribunal Constitucional, doy inicio a mi alegato solicitando desde ya se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216, ley de pena sustitutiva. Actualmente, su señoría excelentísimo, mi representado se encuentra acusado por los delitos de porte ilegal de armas, porte ilegal de municiones y por tráfico en pequeñas cantidades del artículo 4 de la ley 20.000. Esto ante el Juzgado de Garantía de los Andes en el 835-2019. Así las cosas, señoría excelentísima, tal como lo señalé, mi representado se encuentra acusado por estos delitos y tal como ya lo señalé, solicitamos se declare la inaplicabilidad por ser inconstitucional la norma en cuestión, es decir, el inciso segundo del artículo 1 de la ley 18.216, principalmente porque este vulnera, entre otros principios, el de la igualdad ante la ley, esto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1, 19 número 2, 19 número 3 de nuestra Constitución Política de la República, lo cual también deja en un estado de desproporcionalidad este mismo delito por los cuales él está acusado actualmente. Su señoría excelentísima, el Ministerio Público, en traslado evacuado en estos autos, solicitó el rechazo, basado principalmente por el hecho de que, además de mi representado estar acusado por los delitos de la ley de armas, que son los que no se puede optar a pena sustitutiva en un principio, además lo estaría por el delito de tráfico en pequeñas cantidades del artículo 4 de la ley 20.000, tal como lo dice, tal como ya lo señalé. Lo cual, de acuerdo a la modificación que hace la ley 20.931, señala el Ministerio Público, la cual agregó un inciso final a este artículo 1 de la mencionada ley, es que en este caso se señala que la persona que sea condenada por 2 o más delitos se le sumará el total y esta se considerará como la pena impuesta. Consecuencialmente también nos argumentó el Ministerio Público, su señoría excelentísima, que ante ese escenario no se permitiría vislumbrar una pena sustitutiva a mi representado, lo cual discrepamos nosotros, su señoría excelentísima, pues él goza de irreprochable conducta anterior. Además, su señoría excelentísima se encuentra pendiente de la continuación de la audiencia de preparación de juicio oral. Esto basado principalmente en un acuerdo con el señor fiscal, del cual presenció el Tribunal de Garantía de los Andes, para objeto de nosotros poder presentar este requerimiento y una vez resuelto el mismo, poder llegar a un procedimiento abreviado, considerando además que mi representado en la acusación se le solicitaron los mínimos legales de las penas, su señoría, cada uno de sus delitos, y además considerando la colaboración en virtud de la aceptación del abreviado con respecto al delito de tráfico en pequeñas cantidades, mi representado podría quedar en una pena respecto a ese delito de presidio menor en su grado mínimo, lo cual aparejado a las condenas, a las otras condenas que eventualmente arriesga por el porte ilegal de armas y municiones, le podría de igual forma el optar a una pena sustitutiva, puesto que no excedería de igual forma los 5 años.
Su señoría excelentísima, además lo anterior de igual forma ha sido zanjado por este excelentísimo Tribunal Constitucional en recientes sentencias similares en los cuales cuyos requirientes también se encontraban en la misma situación que mi representado, ya sea formalizado o acusado por los delitos de porte y tenencia de arma de fuego y de municiones, y además por el delito del artículo 4 de la ley 20.000. En estas causas, su señoría, la 8979-20, 8943-20, 8906-20, 9356-20, requerimientos en los cuales las personas se encontraban en la misma situación de mi representado, fueron todos acogidos por este excelentísimo tribunal constitucional. Además, su señoría ilustrísima, quiero hacer presente que mi representado además cuenta también con un fuerte arraigo social, puesto que contamos con informe social evacuado por doña Valerie Figueroa Rivas, perito social autorizado por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual da cuenta de su fuerte arraigo social, por lo cual mi representado podría de igual forma optar a una pena sustitutiva. Es por lo anterior, su señoría excelentísima, solicito se acoge el presente requerimiento de inelegibilidad por inconstitucionalidad del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, en el caso concreto de mi representado, don Franco Córdoba Contreras. Es todo cuanto puedo decir. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el requirente, en causa rol 9686 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Bernard Jans. Buenos días, señora presidenta, demás integrantes del Tribunal Constitucional y colegas presentes. Con vuestra venia, inicio este alegato solicitando se acoja al requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por don Lelio Pinto Rojas. La gestión pendiente consiste en una causa en un juzgado de garantía, el 12º juzgado de garantía, rol 385-2012, en donde fue formalizado por dos ilícitos: posesión ilegal de arma de fuego convencional y posesión ilegal de municiones. Ambos ilícitos contemplados en la ley 17.798, cumpliendo de esta forma el requisito que establece nuestra Constitución Política en el artículo 93, número 6, y la ley orgánica del Tribunal Constitucional, artículo 84, es decir, una norma de carácter legal. Esta norma de carácter legal tiene una aplicación decisiva en la causa, por cuanto en esta gestión pendiente tenemos convenido con el Ministerio Público un procedimiento abreviado. El acuerdo son 2 penas: 31 días de presidio menor en su grado máximo y 541 días de presidio menor en su grado medio. El carácter decisivo radica entonces en que, al aplicar esta norma del inciso 2 del artículo 1 de la ley 18.216, el juez de garantía no va a poder aplicar una pena sustitutiva, convirtiendo de esta forma la pena en una resolución que va a vulnerar 2 principios constitucionales: la igualdad ante la ley, la no discriminación, ¿no es cierto? Eso como primer principio, y el segundo principio, el principio de proporcionalidad. ¿Por qué de aplicarse esta norma se vulnera el principio de igualdad? Porque existen otras normas, otros delitos, incluso con mayores penas. Por ejemplo, sabemos, señoría, que la Ley sobre Seguridad Interior del Estado, de 12.927, en el artículo 6, en relación al artículo 7 de la misma ley, establece que el incitar a atentar contra caminos o puentes, ¿no es cierto?, tiene una pena de presidio mayor en su grado medio a máximo. Esto en estado de guerra. Entonces, señoría ilustrísima, este delito, que tiene casi la misma estructura de los delitos por los cuales ha sido formalizado mi representado, en esos delitos sí se podría acceder a pena sustitutiva, pero en este caso, señoría, no, por la prohibición que establece el inciso 2. Se vulnera también, señoría, a través de la aplicación de esta norma, el principio de no discriminación, el principio de no discriminación al prohibir, señoría ilustrísima, conceder una pena sustitutiva a una persona que cumple todos los requisitos. Quiero hacer presente, me representaba una persona de 71 años, goce irreprochable de conducta anterior, y cumple todos los presupuestos del artículo 15 bis y 15 de la ley 18.216 para la aplicación de la libertad vigilada intensiva. Las circunstancias de este caso guardan relación con una denuncia que se hizo por una discusión del hijo de mi representado con él por violencia intrafamiliar.
llega a Carabineros y en ese momento el hijo denuncia a su padre de que él tenía esta arma convencional y 12 cartuchos de escopeta. Carabineros incauta estos elementos y es detenido mi representado y formalizado por estos ilícitos. Entonces, señoría ilustrísima, este delito no guarda ningún tipo de relación con la afectación o estar vinculado a otros ilícitos, como tradicionalmente suele darse, como delitos, ¿no es cierto?, atentados contra la vida de otras personas o delitos de tráfico. Entonces, sería excelentísima la modalidad de comisión de este ilícito, las características de personalidad de mi representado. Presentamos en este requerimiento, adjuntamos el informe social que se le realizó por el perito social don Danilo Lenqueo Pino, en donde constata que una persona de 71 años, lleva 47 años casado con su pareja, con su cónyuge, María Silva Oyarzún, tiene 5 hijos, vive con 2 de ellos, con sus nietos. Lamentablemente, mi representado se hizo la mala idea de armarse sin pedir un permiso para poder defender el negocio que tiene en su casa. Lamentablemente, como lo dije anteriormente, tuvo esta mala idea y eso es lo que motivó el que haya tenido, ¿no es cierto?, esta arma y estas municiones. Cumpliendo entonces, sería excelentísima, mi representado, todos los presupuestos para la sustitución de pena, solicitamos se declare inaplicable el inciso segundo del artículo 1 de la ley de 10.236 por vulnerar esta aplicación, estos principios constitucionales anteriormente reseñados. Esto sería ilustrísimo, sería excelentísimo. Gracias. Por los requirentes, en causas roles 9715 y 9748 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Mauricio Cortés. Muchas gracias, señora presidenta. Hago presente que en virtud de que voy a alegar por 2 causas, su señoría, tener consideración en el tiempo otorgado en caso de que me exceda. Muchas gracias. Adelante. Por la venia de su señoría excelentísima, alego en favor de los recursos ingresados bajo los números 9715 y 9748 este año, solicitando se declare inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, por cuanto la aplicación concreta de este precepto legal incide en los procesos penales 1444 del 2020 del 15º Juzgado de Garantía y el 4949-2020 del Juzgado de Garantías de Talagante, seguidos en contra de doña Paloma Calisto Painén y en contra de don Michael Maturana, respectivamente, su señoría excelentísima. A juicio de esta defensa, la aplicación de la norma impugnada infringe, en primer término, la Carta Fundamental, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según paso a exponer a continuación. En primer término, haré una breve síntesis del estado de la causa, de cada una de las causas de las cuales alego en esta instancia, señoría excelentísima. Respecto al ingreso 9715 del año 2020, la señora Paloma Calisto Painén fue formalizada el 23 de octubre del año 2020 por el Ministerio Público. El día 2 de octubre, su señoría, del 2020, a las 6 horas aproximadamente, funcionarios policiales se constituyen en su domicilio en cumplimiento de una diligencia judicial, orden de detención, en contra de don Loxan Soto Painén, quien es hermano de mi representada por parte de madre. Este señor Loxan Soto es investigado por una serie de delitos de robos con intimidación. En ese contexto de esa investigación es que se allana el domicilio donde vive mi representada y en su vivienda, específicamente en su dormitorio, en un closet que mide aproximadamente 2 metros de altura en la parte superior, se encuentra una caja negra, ¿cierto?, que contenía en su interior una pistola de color negro, sin marca a la vista, con el número parcialmente borrado y las siglas Made in Turkey con su respectivo cargador de municiones, su señoría. Pues bien, respecto al ingreso 9748-2020 de don Michael Maturana, su señoría, con fecha 11 de septiembre, fue detenido mi representado alrededor de mediodía. Según consta en auto, existía una orden de investigar y consecuencialmente una orden de allanamiento para diversos domicilios del sector por presunto delito de tráfico de drogas. En esas circunstancias es donde mi representado se encontraba al interior de su domicilio, ¿cierto?, con una escopeta calibre 16, una muy menor cantidad de droga, menos de 1 gramo, y una munición de guerra, su señoría excelentísima. Pues bien, respecto a la pequeña cantidad de droga encontrada y respecto a la munición de fusil, que es existe un acuerdo, su señoría excelentísima, con el Ministerio Público de terminar esta causa por procedimiento abreviado, recalificando por consumo y no perseverar respecto del fusil, de la munición que me acabo de referir, su señoría excelentísima. Por su parte, hacer presente que mi representado se encuentra en libertad y el Ministerio Público no se opuso, su señoría, la semana recién pasada,
a la modificación de la cautelar que discutimos en el Tribunal de Garantía. Pues bien, su señoría, respecto a la calificación jurídica, ambos representados, a juicio del Ministerio Público, ¿cierto?, han cometido el delito contemplado en el artículo 3 y 13 de la Ley de Control de Armas, estimando que su participación es calidad de autor en grado de desarrollo consumado. Me referiré a los estados procesales de ambas causas rápidamente, magistrado. Ambas se encuentran en proceso de investigación a la espera de cierre y acusación. Respecto a las circunstancias especiales de mi representado y en virtud de las cuales fundamos el presente requerimiento, su señoría, para ambos representados, ¿cierto? De acuerdo al artículo 13 de la ley 17.798, la pena asignada a los delitos que nos ocupa es la de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Concurre respecto de ambos, de mis dos representados, la atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal, pues ambos no tienen, su señoría excelentísima, anotaciones prontuariales pretéritas. Respecto de ambos representados, su señoría excelentísima, existen sendos informes psicológicos que dan cuenta de la eficacia que resultaría el cumplimiento de una condena en el medio libre, atendida principalmente su irreprochable conducta anterior, la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito. Pues bien, respecto de ambos representados, tal como señalé anteriormente, existen conversaciones avanzadas en ambas causas, su señoría excelentísima, para terminar con un procedimiento abreviado. En consecuencia, si analizamos las circunstancias especiales de mis representados, ambos son postulantes al cumplimiento de una pena sustitutiva para el caso de que este requerimiento sea acogido. Ahora, su señoría, respecto al carácter decisivo de la norma legal que se cuestiona en este requerimiento, pues bien, atendida la naturaleza de los delitos, es muy probable que este precepto legal impugnado sea aplicado, atendida, como dije, la naturaleza de los delitos. No obstante, mis representados, como también señalé, son postulantes de una forma de cumplimiento sustitutivo conforme a sus circunstancias ya señaladas. Por lo tanto, de no prosperar este requerimiento, su señoría excelentísima, deberán cumplir sus penas, ¿cierto?, privados de libertad, cuestión que a juicio de este defensor aparece del todo desproporcionado. Ahora, en cuanto a los fundamentos plausibles, su señoría, o de fondo respecto a este requerimiento, debo señalar que a juicio de este defensor, ¿cierto?, se vulneran en primer término normas de carácter constitucional, ¿cierto?, de la Carta Fundamental, y también de tratados internacionales, en particular a los cuales me referiré. En primer término, su señoría, las normas constitucionales y tratados internacionales ratificados por la República consagran el principio de la no discriminación y la igualdad ante la ley. A saber, entonces, se estarían infringiendo los artículos 1 y número 2 de la Constitución Política de la República, los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 1.1 y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Eso respecto a los principios de no discriminación e igualdad. Y respecto, su señoría, al principio de proporcionalidad, entendemos que se infringe con la aplicación de esta norma a estos casos concretos el artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República. Su señoría, ahora refiriéndome específicamente respecto a la forma en que la aplicación de estas normas legales cuestionadas, ¿cierto?, a este caso concreto, o refiriéndome a la forma en cómo se infringen para estos casos concretos, sobre este particular, su señoría excelentísima, y la verdad que alegando por dos causas y por razones de economía procesal, sobre este particular, ¿cierto?, este defensor hace suyo todos y cada uno de los argumentos que este excelentísimo tribunal ha tenido en vista y ha señalado los distintos y diversos considerando en los reiterados fallos sobre esta misma materia, su señoría excelentísima, pudiendo señalar al respecto que la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, aún más tratándose de imputado en que se investiga un solo delito, podríamos señalar categóricamente que es una jurisprudencia pacífica sobre el particular, su señoría excelentísima. Solo hacer presente algunos principios que entendemos se vulneran: principio de no discriminación, igualdad ante la ley, existencia que hay que recordar que hay otras figuras penales, como han señalado algunos colegas en los alegatos anteriores, que comparten la misma estructura de delitos del peligro en abstracto, con penalidades mucho mayor, pero que sí permiten la aplicación de pena sustitutiva. Por lo tanto, existe una diferencia de trato en este caso, su señoría. Y finalmente debemos señalar que existe evidente arbitrariedad al desconocer el objetivo que tuvo el legislador al dictar la ley actual, ley 18.216. Finalmente, su señoría, la falta de idoneidad.
no solo debe afirmarse la idoneidad respecto de la conducta prohibida, sino que también respecto de la pena con que se quiere evitar su realización, su señoría. Son por todas estas razones que solicito a este excelentísimo Tribunal Constitucional acoger estos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación a las causas pendientes 1444-2020 y 4949-2020, respectivamente del 10º juzgado, del 15º juzgado de garantía y del juzgado de garantía de Talagante, respecto de la señora Paloma Calisto Painem y respecto de don Michael Maturana Elgueta. Su señoría, ambos representados están siendo investigados, como dije, por presunto delito de porte de arma de fuego, contemplado en el inciso primero del artículo 9 de la ley 17798. Entonces, solicito, su señoría, en conclusión, declarar que el artículo primero, inciso segundo, de la ley 18216 no será aplicable en ambas causas pendientes ya individualizadas, por cuanto su aplicación entendemos que al caso concreto, a ambos casos concretos, constituyen una infracción de inconstitucionalidad que debe ser, su señoría, enmendado por este excelentísimo tribunal. Es cuanto puedo señalar y muchas gracias por el tiempo. Gracias a usted. Por el requerente, en causa rol 9716 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Roberto Rodríguez. Su micrófono. Muy buenos días, con la venia de la señora presidenta de este excelentísimo tribunal, alego en representación de doña Catherine Villagra Aravena, doña Sandra Olivares de Caldames y don Juan Luis Campos Lara, en relación al requerimiento presentado por esta parte y en relación a la gestión pendiente que existe en la causa en la cual se les investiga por los delitos de porte o tenencia de armas y municiones y el delito de microtráfico. Hacer presente, su señoría, que el Ministerio Público señaló que justamente se opone, hace una oposición a este requerimiento que presenta la defensa, toda vez que a su juicio no constituiría las penas que ellos enfrentan serían penas efectivas, por lo que sería baladí entrar en esta discusión, toda vez que ya hacen una prognosis de pena mucho mayor, pues las penas deberían ser cumplidas de manera efectiva. Hacer presente que de mis representados, la señora Catherine y don Juan Luis tienen irreprochable conducta anterior, y la señora Sandra del Carmen mantiene una condena pretérita muy antigua en su extracto de filiación y antecedente del año 1996, ya por el delito de microtráfico de la ley 19.366, a la cual fue condenada a la pena de 541 días con pena remitida. Creemos, su señoría, que siendo una prognosis de pena y amparado también en lo que vino a establecer la ley 18.216, modificada por la ley 20.603, esta condena anterior no se puede tener en cuenta para efecto de conceder una pena sustitutiva, pues han pasado más de 5 años desde su cumplimiento. En consecuencia, su señoría, estamos en presencia de 3 personas que han sido formalizadas de manera genérica, es decir, se ha señalado que todos y cada uno de ellos serían partícipes en el delito de porte y tenencia de municiones y armas de fuego, lo cual, su señoría, haciendo una prognosis de pena, entendemos que sí ellos tendrían a lo menos el derecho a poder postular a esta pena sustitutiva. Hacemos, su señoría, en esta parte, en cuanto a los fundamentos del requerimiento, en cuanto a los principios y a las normas constitucionales que se consideran vulneradas, nos remitimos a todo lo ya expresado en el requerimiento por efectos de economía procesal. Creemos, su señoría, que en el caso que nos ocupa, lo que la defensa entiende es que lo que
al no poder otorgarle una pena sustitutiva a mis representados, en el sentido de que en otras circunstancias sí podría operar esta pena sustitutiva, es una falta, un trato desigual que se hace en razón de una discriminación que si bien es cierto la hace la propia ley que distingue, no es menos cierto que esta discriminación debe ser racional y no arbitraria. Y creemos que justamente hemos visto, su señoría, que el Tribunal Constitucional no solamente ha fallado en favor de las defensas, considerando que acá hay una inaplicabilidad por inconstitucional al vulnerar estos principios, sino que también ha fallado en contra por motivos extra jurídicos, digamos, o motivos de política criminal, que son los motivos que en definitiva el Ministerio Público hace suyos al hacer una prognosis de pena anticipada, señalando que en este caso en particular las penas sustitutivas no van a proceder por el hecho de ser las penas muy altas. Creemos, su señoría, que las penas que arriesgan nuestros representados son una pena de 541 días por las municiones, una pena de 3 años y 1 día por el tema del porte de arma de fuego, y que la misma ley 18.016 permite poder juntar estas penas y otorgar una pena sustitutiva de libertad y vigilidad intensiva. Nuestra representada, la señora Sandra, mantiene un informe favorable para estos efectos. Hacer presente además que existe un preacuerdo con el fiscal del caso para efectos de poder desarrollar un procedimiento abreviado, el cual tiene fecha el día 19 de febrero del presente año, por lo que esperamos que con la venia de su excelentísima su señoría podamos contar con la aprobación de este requerimiento por inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1, inciso 2 de la ley 18.016, para efectos de poder obtener, en este caso, estas penas sustitutivas en favor de nuestros representados. Es todo cuanto puedo alegar. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el requirente, en causa rol 9776, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Óscar Vargas. Señor Óscar Vargas. No ha conectado su micrófono, don Óscar Vargas. Vamos a pedir un poquito de paciencia a los señores abogados mientras tomamos contacto con don Óscar Vargas, quien está aparentemente desconectado. Don Óscar Vargas. Presidenta, don Óscar Vargas no se conecta ni por celular, ni aparentemente está por Zoom. Así que debiera quedar sin poder alegar y pasar al siguiente. Último llamado al abogado don Óscar Vargas para alegar la causa rol 9776. Por el requirente, en causa rol 9780 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Lilian Bocas. Muchas gracias, señoría excelentísima. Buenos días, buenas tardes, buenos días, excelentísimo tribunal. Antes de continuar, disculpen, ¿se escucha bien el audio? Sí, muy bien. Adelante. Muchas gracias, señoría excelentísima. Disculpe. Señoría excelentísima, con la venia de su tribunal, se deduce de requerimiento de inaplicabilidad por el requirente don Kevin
Kevin Latorre, solicitando que se declare inaplicable por inconstitucional el precepto contenido en el inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216. En atención, su señoría, que dicho precepto legal vulnera garantías constitucionales de igualdad ante la ley, no discriminación, lo dispuesto en las normas relativas al debido proceso, normas constitucionales del artículo 19, número 1, 2, 3 y artículo 1 de la Constitución. Su señoría excelentísima, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración respecto de mi representado? En primer término, su señoría, don Kevin Latorre es un joven de 18 años. Es un joven que no tiene anotaciones pretéritas, es una persona, como ya señalaba, con irreprochable conducta anterior y que efectivamente fue formalizado por un solo delito, que es el delito contemplado en el artículo 3 en relación al artículo 13 de la Ley de Control de Armas por tenencia de arma prohibida en su domicilio. Hacer presente, su señoría, que esta causa se inicia en el 15º Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 5201 del año 2020, el día 2 de octubre, fecha en que se despacha orden de entrada y registro al domicilio de mi representado en calle Santa Herminia, en la comuna de Padre Hurtado. Luego de esta orden de entrada y registro, el día 6 de octubre se encuentra en el domicilio de mi representado, específicamente en el entretecho, esta arma de fuego, que sería un arma tipo revólver marca Taurus, con 5 cartuchos, calibre .380. Entonces, señoría, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un delito, efectivamente es un delito de peligro en abstracto, con un arma que estaba en el domicilio de mi representado, pero que estaba guardada. No se trata de una persona que estuviera en la vía pública realizando disparos, que hubiese antecedentes de flagrancia por la comisión de un delito previo. No hay ninguna de esas circunstancias, señoría, que hay una investigación previa por la cual mi representado efectivamente se le encuentra esta arma en su domicilio, que es un arma de fuego prohibida. Arma de fuego prohibida, su señoría, básicamente porque el número de serie de la misma se encontraba adulterado. Entonces, señoría, dentro de estas circunstancias tenemos que considerar cuál es la situación de mi representado. En la especie, él cumple todos los requisitos objetivos y subjetivos para acceder a una pena sustitutiva conforme a la ley 18.216. Se destaca incluso que en este requerimiento ni siquiera hubo oposición o se evacuó traslado por el Ministerio Público, precisamente porque existe una posibilidad cierta, confirmada por jurisprudencia reiterada de este excelentísimo tribunal, de que él podría ser destinatario de una pena sustitutiva, considerando que una prognosis de pena es de presidio menor en su grado máximo. Entonces, señoría, ¿cuál es concretamente su circunstancia social? Existen informes sociales, el informe social de la perito Mónica Villagra, que da cuenta que es una persona que tiene 18 años, que reconoce el trabajo como una forma de subsistencia válida, no reconoce las actividades ilícitas como una actividad regular, como un sustento de vida, es padre. A sus 18 años es padre de 2 hijos, de 3 y 1 año, por lo tanto es el sustento de su familia. Actualmente mi representado, su señoría, se encuentra privado de libertad desde el día 7 de octubre, lo que ha implicado una pérdida importante de recursos familiares tanto para su pareja como para los 2 hijos que debe mantener. En este sentido, su señoría, cumpliendo requisitos objetivos y subjetivos, una persona con irreprochable conducta anterior no resulta jurídico, proporcional ni razonable que en el evento en que él fuera condenado por los delitos por los cuales fue formalizado, debiera cumplir su pena de manera efectiva. Esta norma en concreto, su señoría, vulnera, como ya señalábamos, los principios de igualdad, racionalidad, justicia, equidad. Y tenemos que entender, su señoría, que la exclusión completa, como ya también ha señalado reiteradamente a vuestro excelentísimo tribunal, la exclusión completa de un tipo penal vulnera el estándar de racionalidad y justicia que exige la Constitución. Entendemos que efectivamente una pena sustitutiva sigue siendo una sanción. No quiere decir que mi imputado pueda quedar en la impunidad en caso en que sea destinatario de este tipo de penas. Como ya se ha señalado también por vuestro excelentísimo tribunal, incluso en el voto de rechazo se ha señalado que efectivamente la política criminal la fija el legislador, pero siguiendo y ateniéndose al marco constitucional y de derechos humanos. En el momento en que se excluye completamente un tipo penal, no hay una sujeción estricta a lo dispuesto en la Constitución en la medida en que se dispone una forma de cumplimiento ex ante de una condena, y no considerando de manera abstracta, no considerando las circunstancias personales y particulares del ilícito. Tanto es así, su señoría, que también se ha resuelto que vuestro excelentísimo tribunal en más de 1.800 causas desde el año 2017 no es un pronunciamiento que se refiera de plano o de suyo a conceder un derecho a penas sustitutivas, sino que le devuelve la facultad al tribunal de fondo para que sea el tribunal de fondo quien, considerando las circunstancias del imputado, las circunstancias del ilícito y las circunstancias concretas de la causa, pueda determinar la procedencia de una pena sustitutiva. En ese sentido, su señoría, esta defensa lo que solicita en concreto es que se declare inaplicable lo dispuesto en el artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216, porque vulnera
infinidad de principios de igualdad ante la ley, debido proceso, no discriminación arbitraria, que ya han sido reconocidos y ya también han sido refrendados en alegatos previos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Ministerio Público, en causas roles 9433 y 9451, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don César Bunge. Gracias, señora presidenta. Con la venia, excelentísimo tribunal, comparezco en representación del Ministerio Público solicitando se rechacen los requerimientos de inaplicabilidad impetrados en las causas señaladas por lo siguiente. Excelentísimo tribunal, en el rol 9433-2020, en este caso, el requirente está condenado a una pena 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como autor de un delito de violación de menor de 14 años. En este caso, lo que se pretende es la inaplicabilidad del artículo 1 de la ley de 2016 para optar a una pena mixta. En este caso, debemos considerar en primer lugar que la ley 19.617 de 1999 elevó la pena establecida para el delito de violación de menor de 14 años y la dejó en el marco actual de que parte en 5 años y 1 día. Incluso esa misma ley estableció una modificación a la ley 18.016, al artículo 1, y en este caso estableció que no era procedente el edificio diría ya desde 1999 el legislador ha considerado la gravedad de esta conducta al elevar la pena y además excluirla de cualquier pena, posibilidad de optar a pena sustitutiva o beneficio alternativo desde entonces. Entendemos, señoría, que la decisión de penalizar con determinadas penas ciertos delitos es una prerrogativa de política criminal que corresponde al legislador, y en este caso el legislador tiene presente los bienes jurídicos afectados, la indemnidad sexual, en particular el hecho de hacer un atentado contra menores de edad. En este caso diría claramente el hecho, ya que la pena abstracta del delito de violación parte en 5 años y 1 día en una pena de crimen, demuestra que el legislador no tiene intención de que las personas que cometen este tipo de delitos puedan optar a pena sustitutiva, sino que deban cumplir su pena privado de libertad de manera efectiva. Entendemos, señoría, que además esto se condice con los tratados internacionales, en particular la Convención de Derechos del Niño, el artículo 19, que obliga a adoptar medidas contra el delito de abuso sexual, y este delito en particular violación de menor de 14 años, y el artículo 34 también ratifica lo mismo, en el sentido que se debe proteger a los niños respecto a este tipo de delitos. Creemos, señoría, que además habría una doble victimización, el hecho de que la víctima no solamente debe soportar el juicio oral, sino que más eventualmente pueda haber después que la persona que lo agredió esté en libertad cumpliendo su pena con pena sustitutiva. Creemos que eso claramente el legislador lo quiere evitar. En ese sentido, señoría, entendemos que tampoco hay infracción a la igualdad ante la ley, porque todos los imputados por delitos de violación de menor de 14 años no pueden optar a pena sustitutiva o a pena mixta, con lo cual no hay ninguna diferenciación de trato respecto de las personas que cometen este tipo de ilícitos. En cuanto a lo que señala la defensa del tema del abuso sexual agravado, que tendría la misma pena que el delito de violación de menor de 14 años, entendemos que el delito de abuso sexual es un delito que tiene una penalidad distinta, que parte entre año y 1 día, y que por ciertas circunstancias el legislador ha establecido la elevación de la pena. Pero eso no le quita, señoría, el tipo base de abuso sexual, que tiene una categoría menor en respecto a la penalidad y que el legislador no considera de tal gravedad como si lo es el delito de violación, que además entendemos tiene consecuencias para la víctima mucho más graves que el delito de abuso sexual. Por estas consideraciones, señoría, se rechace el requerimiento 9433. Respecto al requerimiento 9451, aquí la imputada está condenada por delito de homicidio simple. En este caso debemos considerar que el delito de homicidio simple tiene una pena en abstracto que va de 10 años y 1 día a 15 años. O sea, estamos hablando de una penalidad bastante alta, que ya por ese solo hecho impide a cualquier persona que ha sido condenada optar a pena sustitutiva. En ese sentido, señoría, debemos considerar que precisamente la ley 20.779 de 2014 precisamente eleva la pena del delito de homicidio, que partía en 5 años y 1 día a 10 años y 1 día, y además la excluyó de las penas sustitutivas, lo que demuestra que el legislador considera esta conducta especialmente grave. Debemos considerar el bien jurídico afectado, la vida, que entendemos que es el bien jurídico más importante de nuestro ordenamiento jurídico, y por eso se le hace una protección reforzada al establecer la imposibilidad de optar a pena sustitutiva. Entendemos, señoría, que cuando el legislador ha querido que personas puedan acceder a pena sustitutiva, se requiere que las penas no excedan de los 5 años de privación de libertad. En este caso, claramente el marco penal lo excede con bastante largueza. En ese sentido, señoría, entendemos que tampoco hay afectación de la igualdad ante la ley, porque todas las personas por delito de homicidio consumado no tienen derecho a pena sustitutiva,
entendemos que es un tema de política criminal que el legislador debe considerar que ciertos delitos son más graves y por lo tanto decide excluirlo de la posibilidad de optar a pena sustitutiva. Por lo mismo, señoría, entendemos que tampoco hay una desigualdad ante la ley, con lo cual no se rechace este requerimiento. Muchas gracias. Por el requirente, en causa rol 9776 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Óscar Vargas. Don Óscar Vargas, su micrófono. Señoría excelentísima. Tiene la palabra Óscar Vargas. ¿Me escucha vuestra señoría excelentísima? Perfectamente, tiene la palabra. Muchas gracias, señoría excelentísima. Con la venia de vuestra ilustrísima sala vengo a alegar en estos antecedentes a fin de que sea declarado inconstitucional el precepto legal que contiene el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216. En relación a la síntesis de la gestión pendiente ante el Tribunal de Garantía, el 15º Juzgado de Garantía, se formalizó a mi representado, el señor Adolfo Andrés Raín Painavir, como autor de 2 delitos. El primero de ellos, tenencia ilegal de municiones, previsto en el artículo 9 en relación al artículo segundo, letra C, de la ley 17.798, y por el delito de cultivo de especies vegetales del género Cannabis sativa, previsto y sancionado en el artículo 8 de la ley 20.000. En aquella audiencia, vuestra señoría, desde ya señalo que el tribunal acuó no tuvo por establecido el delito a que hace referencia el artículo 8 de la ley 20.000, dado que se incorporaron recetas médicas que dan cuenta del tratamiento médico que sigue el imputado Raín Painavir en relación al el consumo de cannabis sativa, por lo que tenía las especies vegetales a que hago referencia. Los hechos dicen relación básicamente con que el día 10 de septiembre del año 2020, en horas de la madrugada, se produce un ingreso al domicilio de mi representado en virtud de una orden judicial, donde le fueron encontrados 12 cartuchos balísticos calibre 9 por 19 milímetros. Asimismo, le fueron encontradas, su señoría, en su poder, 8 de plantas del género cannabis, junto a 66,88 gramos que correspondían al cultivo y a la cosecha de la especie vegetal a la que hago referencia. La calificación jurídica ya la ha señalado otra señoría, la participación se le atribuyó a la calidad de autor. Si bien mi representado registra anotaciones prontuariales, la última es del año 2012 por un simple delito y los términos de la ley 18.216, modificada por la 20.603, ya se encontraría prescrito para efectos de evaluación en relación a la pertinencia o no de pena sustitutiva. Desde esa perspectiva, cree la defensa que existen los requisitos subjetivos y objetivos para poder asignar pena sustitutiva en el caso concreto, lo que se ve impedido por el precepto legal que solicitamos sea declarado inconstitucional por vuestro excelentísimo tribunal. Bueno, bastante ya se ha hablado, vuestra señoría excelentísima, respecto de las normas que se consideran infringidas por el artículo a que hago referencia, el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, se vio las normas de carácter constitucional, tratado internacional, de principio de no discriminación e igualdad, de proporcionalidad, de reinserción especial positiva, los que nos parece de todo relevante para el caso particular, vuestra señoría ilustrísima. Desde esa perspectiva, creemos que surge la facultad o el derecho de que mi representado se le pueda evaluar la pena sustitutiva que se le va a asignar en su oportunidad si es que el tribunal considera que existen los antecedentes, pero se haya impedido por esta norma que a nuestro juicio es de todo inconstitucional, como ya lo ha reseñado en reiteradas ocasiones vuestro excelentísimo tribunal. Desde esa perspectiva, vuestra señoría ilustrísima, haciendo nuestros los distintos argumentos que han esgrimido las defensas, vamos a solicitar que sea declarado inconstitucional el precepto legal a que hago referencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas las señoras, señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista conjunta de causas. Muchas gracias. Gracias a usted, señoría excelentísima. Muchas gracias.